Decíamos que el elemento más importante de esta narrativa son los personajes. En realidad las personas que nos han hecho bien cumplen un rol dentro nuestro. Esas personas que nos han hecho bien simbolizan el conjunto de bien que hemos recibido a través de nuestra historia. Y muchas veces en esa narrativa los conflictos que nosotros tenemos, una persona que llega a un consultorio con una serie y un nivel de conflictos, siempre tiene que ver con peleas internas, con personajes internos que esa persona tiene. Su padre, su madre, un abuelo, un hijo, o cualquier persona que haya dejado una huella dentro de ella con la cual está peleada. Esos personajes funcionan, por ilustrarlo de algún modo, exactamente igual que en la película Intensamente. ¿Se acuerdan que estaba la tristeza, la alegría? Todas las emociones en esa película son antropomorfizadas, es decir, se convierten en pequeños hombrecitos y funcionan adentro de ella como si tomaran el control. Por supuesto, eso no es así, no funciona así. Es tremendamente didáctica la película porque nos muestra cómo cada una de nuestras emociones funciona en nosotros, pero en realidad no están esos personajes dentro nuestro, son más bien emociones. En cambio, los personajes históricos que han tenido que ver con nuestra vida están literalmente dentro nuestro. Hay un personaje que es interno y hay otro personaje que es el externo, que es la persona que ha producido ese personaje interno que yo he captado en mi vida interactuando con esa persona. Y es importantísimo en esa narrativa cómo yo la he construido, cuál es mi relación con esos personajes. Si tengo una relación de amor-odio con alguno de esos personajes, difícilmente pueda vivir de un modo sereno. ¿Por qué? Porque cuando yo recuerdo a esa persona, me va a evocar las dos cosas, el bien que me hizo y el mal que me hizo. Y voy a estar siempre peleada. Y en realidad no me interesa la persona de afuera que provocó el mal. Por así decirlo, les cuento una anécdota de una paciente. En el primer día que ella me contaba su historia, para ella su madre era insoportable, era lo peor del mundo. Entonces yo le expliqué que ella debía modificar y tratar de buscar en su madre cuáles eran las cosas buenas que ella tenía. Y las cosas malas, de algún modo, descargar todo ese odio, rencor, de todas las cosas que había sufrido. Para eso se pasa por todo un proceso. Es decir, yo necesito descargar, yo necesito realmente enojarme, necesito sentir ese odio. Y en ese sentido es avalada por el terapeuta, es decir, el terapeuta la anima a esa persona a que se enoje con ese personaje interno. Porque una vez que dejamos que nuestras emociones fluyan, nos permitimos sentir nuestras emociones, satisfacemos una necesidad interna muy profunda. Recién entonces las emociones ocupan el lugar que tienen que ocupar. Pero con el tiempo y a través del proceso terapéutico, después de 3 o 4 meses, esta paciente me decía que se sentía increíblemente orgullosa de su madre, porque había logrado, de algún modo, enojarse, sí, está permitido enojarse, pero con ese enojarse había logrado drenar, por así decir, la bilis o la sangre podrida de esa herida. Y a través de ese enojarse, drenando la sangre podrida, también habíamos podido reforzar o limpiar todas las cosas buenas que esa madre ha tenido para con esa hija. Ese es el proceso que a esa mujer la hizo estar más en paz consigo misma. Y ese es el proceso que de algún modo todos tenemos que emprender con nuestros personajes internos. Nuestra vida está llena de personajes internos que nos han hecho bien y que nos han hecho mal. Pero lo que nos construye, lo que nos pone en pie, lo que nos da firmeza, lo que nos da seguridad, es el conjunto de bien, la cantidad de bien que esos personajes internos nos han hecho y que nos hace posible estar parados en un lugar y ser seguros, hablar, querernos a nosotros mismos, querer a los demás. En definitiva, estar en paz y ser felices. No hay otro modo si no nos hemos reconciliado con nuestra historia. Y reconciliarse con nuestra historia siempre significa reconciliarse con todos y cada uno
de los principales personajes internos que la han constituido, de las cuales forma parte. Si no logro eso, siempre va a haber algo de tensión dentro mía. Siempre me voy a sentir una especie de víctima fatal de las fuerzas del universo que está a merced de esas fuerzas porque le ha tocado convivir con estos personajes que son inacabados. Inacabados somos todos y todas las personas que han actuado con nosotros, ninguna es perfecta. Entonces no le podemos exigir al mundo, al universo, a la realidad ni a Dios que en la historia nuestra esté compuesta de personas perfectas. E inclusive a veces eso suele ser más peligroso que el hecho de estar con personas imperfectas. ¿Por qué? Porque las personas más o menos perfectas, entre comillas, en realidad no existen, o que proyectan una cierta imagen de perfección, se idealizan. Y cuando una persona se idealiza, no le permite a uno crecer. Porque ese ser idealizado ocupa tanto espacio en la psiquis, ese personaje interno nuestro ocupa tanto espacio que no me permito ser yo mismo, no me permito crecer, no me permito trascender. Es como en un bosque, cuando uno ve un bosque y en algún lugar del bosque ve un árbol inmenso. Si se acerca a ese árbol del bosque, se va a dar cuenta que ese árbol inmenso está solo, que alrededor no hay árboles. Cuando hay un árbol grande, muy grande, al menos en la fantasía psíquica de una persona, no permite que las personas que están alrededor crezcan. Se quedan en un cierto lugar pequeñas e inmaduras. Ese es el proceso de idealización. Eso es lo que no nos permite hacer crecer en madurez. Por eso, esa purificación de los personajes que tienen que ver con nuestra historia es esencial para el progreso psicológico. Sin esa purificación, por más que podamos resolver otras cosas, siempre queda una inquietud. La inquietud que hemos sido víctima trágica de estar en manos de esta tragedia que ha sido nuestra historia, porque así nos las contamos, y en esa tragedia que ha sido nuestra historia han habido villanos a los cuales no podíamos evitar, sea por nuestra edad, sea por nuestra ingenuidad, sea por lo que fuere. De ahí viene el empoderamiento de poder sanar la historia, la imagen, la narrativa, el cuentito que nos hemos contado a nosotros mismos. Sanando eso, hace posible que podamos vivir más tranquilos con nosotros mismos, en paz y felices.